Bueno, muy buenas noches. Episodio número 47 de Echemos Casaca con Asmitia. Como siempre, tenemos invitados de lujo el día de hoy. La última vez que vino con nosotros fue el 15 de mayo del año pasado, episodio número 10 en esa ocasión. Y vaya si las cosas no han cambiado. Hoy por hoy tenemos, pues, se puede decir, un orden mundial diferente. Ya los demócratas o ratas, porque realmente muchas sí los que vinieron acá sí era de la peor calaña que hay, como hay en todos los países. Aquí también tenemos chairos, traidores de la patria, pues en Estados Unidos, esos que se bañaban de que nos venían a decir, a tratar de pegar en la mano porque somos corruptos. Vaya si no ha salido la corrupción. Pero hoy tenemos un invitado de lujo que nos viene, pues, creo que las condiciones que hablamos la última vez han cambiado drásticamente, pues gracias a Trump y todo su equipo de trabajo. Y hoy, pues tenemos otro panorama también en Guatemala. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda. Ángel, buenas noches. Muchas gracias ahí por el espacio, siempre agradecidos precisamente porque estos espacios permiten llegar a la población guatemalteca y por sobre todo, pues sí decir la verdad respecto a todas esas mentiras que se dan a veces hasta desde funcionarios públicos, ¿verdad? Empleados del Estado, que se generan mentiras perversas, circunstancias sin fundamento, pero que en un momento específico de la temporalidad de la difusión, de la mediatización, de la mala información, entonces ellos celebran esas victorias, digamos, temporales, pero que al final del tiempo, el tiempo nos ha dado la razón, ¿verdad? Yo, como bien decís vos, hoy se empieza a conocer a nivel mundial un sinnúmero de situaciones que en aquel momento hasta se reían de nosotros, nos decían locos, que nos inventábamos las circunstancias, pero bendito sea Dios, hoy tenemos estos espacios y este esfuerzo para poder hablar con con toda Guatemala, ¿verdad, Luis? Pues te miras hasta más joven, vos con más energía, como que las cosas van cambiando y van Gracias. bien. O sea, Bendito sea Dios, mira, bendecidos y agradecidos. Yo creo, como dicen en Guatemala, mejor se arruina, ¿verdad? Yo creo que estamos muy bien. Bendito sea Dios, pues qué excelentes. bueno, Ángel, mira, yo creo que tocaste una cosa muy importante y relevante y que nos debe preocupar a todos. Y es esas narrativas perversas que se van generando. Sí. En su momento no sabíamos cómo, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo muy bien en el año 2016, cuando yo recién entro al Parlamento en la octava legislatura, eso de net centers no se conocía. No se conocía pues, que había toda una maquinaria financiada del otro lado para generar una narrativa y realmente, pues, cuando uno decía algo en las redes o algo, se le venía encima a un mundo, y entonces, pues, uno decía, pues, tal vez yo soy el que estoy mal, porque Sí. y a pesar de que en esa ocasión, 2016, era cuando estábamos defendiendo las reformas constitucionales, que a todas luces era una cosa, pues, inviable para la gobernabilidad en Guatemala, pero y conforme el tiempo, pues, nos hemos ido dando cuenta que lejos de ser una narrativa orgánica, es decir, que la gente esté pensando eso, que la gente, pues, que los medios en ese momento decía yo, pero ¿y cómo Emisoras Unidas está diciendo eso? Hoy me doy cuenta que son emisoras vendidas. ¿Cómo Prensa Libre? Pues estaban atrás de la FAFA. La vez pasada, pues creo que es este grueso, hoy a Prensa Libre, en ese momento era una cosa así. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Eran esos supuestos medios, hoy sabemos que son activistas, esa supuesta comunicación orgánica, hoy sabemos que era una narrativa pagada, los que estaban haciendo llegaron a tal descaro y como la gente, y más esta gente es muy, creo que cuando están ostentando el poder son muy burdos. Llegó inclusive el embajador en su momento, el famoso, que hasta me da asco decir su nombre porque es un pedófilo, el negro, este hijo de su madre, Todd Robinson, sentándose con los editores de los medios. Pero en su momento lo mirábamos normal, ¿verdad? Hoy, gracias a la venida de Trump eh, y a la entrada del famoso DOGE, que es básicamente el departamento, eh, se llama el Department of Government Efficiency, es el departamento de eficiencia del Gubernamental. gubernamental, entraron con los tacos de frente, ¿verdad? O sea, gracias a Dios en los primeros, creo que ahorita está cumpliendo un mes, mañana cumple Sí, un mes mañana un Trump mes. de ya estar en funciones. Han descubierto una cloaca que nos ha pegado a nosotros en la nuca. Financiamiento de USAID. Eh,
Y es una de las cosas que nos dimos cuenta es de que mucho de ese financiamiento venía precisamente a financiar esa narrativa. Claro. Los miraban a ustedes, perdón, al Ministerio Público, a la institución donde vos sos el secretario general, como lo peor del mundo, pero sale una encuesta que le preguntan al guatemalteco de a verdad, de a pie, y ustedes están sumamente bien evaluados, pues. O sea, la verdad verdadera es de que el guatemalteco está agradecido con lo que están haciendo. Y además que esa encuesta la hace el mismo organismo ejecutivo, porque es el Instituto Nacional de Estadística el que hace la encuesta. ¡Ay, cierto! Y salen ellos mal calificados y el Ministerio Público junto a las iglesias, la USAC y el Ejército, pues bien calificados. Desde el propio Ejecutivo, es decir, no podés ni decir que hay algún sesgo en esa encuesta. Pues es que no hacen nada Sí, bien. La verdad es que no hacen nada bien. Cuando Sí. tiran el famoso caso del B400, creo que lo hablábamos con alguien que vino aquí, tiran el caso del B400 y, oh sorpresa, sale alguien de que Acéfalo también les había pagado. O sea, estos como realmente se han dedicado a huevonear, a haraganear. Lo decía con otro invitado aquí en el programa, porque se siente que ha pasado mucho tiempo, pero pues ha pasado más o menos un año que vos y yo, la última vez que logramos hablar, que el plan de gobierno de Acéfalo y Semilla, cuando uno abre el plan de gobierno es echar a la fiscal general y a su equipo de trabajo, vos incluido, pues, y sigue siendo a la fecha de hoy. Pero a pesar de ese embate que han tenido, a pesar de esa narrativa perversa que les han pagado, el Ministerio Público sigue fuerte y firme, creo que es el lema de ustedes, ¿verdad? Ese es el lema, fuerte y firme, ¿no? Y como bien decís, mira, la reciente visita del secretario Rubio creo que fue un mensaje clarísimo para ellos. Hay que respetar la institucionalidad. Creo que es esa institucionalidad la que tiene todavía el Ministerio Público acá presente, precisamente porque aún así no querramos ponerle atención a la ley, nosotros nos regimos por la ley como ciudadanos, digamos, ¿verdad? Al final de cuentas, la Constitución, que es ese gran pacto social, ¿verdad? Ese acuerdo en una sociedad para ver cómo nos mantenemos todos unidos. Lo que mantiene es un cierto número de principios, digamos, que regula y que se protegen en todas las normas, ¿verdad? Vos, el tema civil protege el tema de contratación entre personas, relaciones entre personas, el tema mercantil, los comercios, digamos, y la relación industrial comercial. El tema penal protege algunas circunstancias, digamos que es al que le compete al Ministerio Público, circunstancias que se llaman bienes jurídicos tutelados. ¿Qué quiere decir esto? Que si la vida es un principio que tenemos que proteger, entonces está el delito de homicidio, el delito de asesinato, que si alguien atenta contra la vida, hay una sanción para eso, ¿verdad? Yo por eso soy muy enfático cuando dentro de esta narrativa perversa hablan de Estado fallido, de circunstancias que no funcionan. Mentiras, mentiras. El esquema legal es de los mejores del mundo. Guatemala sirve de ejemplo, digamos, desde el ámbito del Código Procesal Penal para venir a ver cómo este sistema funciona. Que es lento, sí, pero es lento derivado de que se garantizan los derechos de todas las personas. Y aquí parecería que a veces se olvida y se crean etiquetas, ¿verdad vos? En términos de que si aquel es tal persona, es tal profesión, es tal circunstancia, hablando incluso de periodistas que a veces mencionan que por ser periodistas no pueden estar sometidos al imperio de la ley. No es cierto. Digamos, el ejercicio de la función de libertad de expresión tiene un límite que es la dignidad de las personas. Por eso es que hay incluso delitos fijados en el Código Penal para estas circunstancias. Toco este tema porque es un tema que ahora se ve a nivel mundial organizado y orquestado de manera voluntaria y perversa por un grupo de personas desde un país específico. Ahí tenemos al gobierno de los Estados Unidos a través del Partido Demócrata. Y lo digo tal cual porque a mí me tocó vivirlo. Yo te lo conté la última vez que platicamos. A mí cuántas veces no me mandaron mensajes de que podría estar hasta en riesgo mi vida derivado de eso. Y con eso no me estoy victimizando como lo hacen otros, ¿verdad? Que hasta salen presentando querellas por esas circunstancias, sino que por el contrario, cuando se asume una responsabilidad que es un tema de ser uno empleado público, el cargo conlleva ciertas funciones y son las que uno tiene que ejercer. Y dentro de esas funciones, pues sí, estamos supeditados a la que la población nos pueda criticar, por supuesto, sin ningún inconveniente. Eso yo lo respaldo en todos lados. Artículo 35 de la Constitución. Sí, totalmente. Eso no está en discusión. Lo que sí es importante es tener claro que todo derecho tiene como límite el derecho de las otras personas, aún así claro. seamos funcionarios públicos. Claro. Y ahí es en donde se hace ese balance, digamos, y por eso es que existen los jueces, ¿verdad vos? Y nuestro sistema, por eso yo digo que sí es un buen sistema porque
es ese sistema de jueces el que hace esa ponderación de distintos valores y encuentra quién pueda tener o no la razón. Ahora, lo que pasa acá es que cuando se trata de otras personas, todos estos grupos de ataque que están organizados precisamente para generar ese caos, empiezan a atacar el simple inicio de una investigación. Y no esperan ni siquiera tener una conclusión de la investigación, sino que la califican de entrada sin tener conocimiento del propio expediente y ya ejercen opiniones en torno al tema, que son válidas, esas se respetan, pero esa especulación no es responsable, ¿verdad vos? Entonces, cuando vos ves que en aquel momento nosotros hablábamos de circunstancias en torno a ciertas investigaciones que se iniciaban en el Ministerio Público y que empezaban a ser atacadas sin haberse ni siquiera permitido obtener la información de esos hechos denunciados, entonces vos entendías que algo había detrás a donde se iba a llegar. Te doy un ejemplo muy claro, el famoso caso de Puff Daddy, digamos, que se habló de este tema de complicado de violación sexual, trata de personas, un sinnúmero de niños y temas. demás. Ese es un caso que llevó 10 años de investigación. Wow. Es decir, cuando se llega al punto de apresar a Puff Daddy, se fue apresando en el transcurso de los 10 años distintas personas. Por eso nosotros en el Ministerio Público somos muy enfáticos en poderle decir a la población que el avance de los distintos casos van permitiendo que se desarrollen por fases. Vos has escuchado que los fiscales cuando hacen presentación de casos en torno a un operativo que se realiza en un día, dicen, esta es la fase 1, se vienen otras fases, porque hay que tener declaraciones de otras personas y vas como concatenando, digamos, las distintas cosas. Y ahí lo difícil y que la población tampoco no muy lo entiende, ¿verdad vos? Porque la verdad que difícil el trabajo de ustedes. Primero, porque lo están haciendo bien. Eso conlleva que es un debido proceso. Así es. Uno quiere sangre. El guatemalteco quiere sangre. Te voy a hacer las elecciones, ¿cuándo vas a meter a Céfalo? Es que el guatemalteco es, pues ya hombre, se están cagando en el país, ¿cuándo lo van a ir a traer? Ese es el chapín. Así es. Y cuando digo que ustedes tienen un trabajo muy difícil es porque ustedes van con el debido proceso, con las fases. Y qué bueno que traes a relucir el del caso de Puff Daddy. Yo no tenía ni idea que eran 10 años, pero, o sea, conllevó 10 años. 10, un chingo de tiempo. Pero están peleando contra una narrativa. O sea, entonces esta gente se mete en esa narrativa, empieza a mediáticamente a jugar en contra de los procesos, entonces ustedes van con una desventaja enorme. Y lamentablemente esta gente, que son modelos que se replican a nivel mundial y hoy está saliendo a luz, o sea, lo que está pasando acá es lo que está pasando en otros países también, que esta gente se ha venido a aportar. Y que es corrupción, ¿verdad vos? Es que digamos, es el tema de corrupción. Se le da un término bonito de fafa, digamos, pero eso es corrupción. Eso es corrupcionísima. O sea, te están comprando a vos para generar una opinión específica de algo que no está sucediendo. Pero imagínate las implicaciones de eso, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Es mover masas en contra de una cosa que se está llevando a cabo. Es mover a gente en contra de eso, que yo en el 2016 no tenía ni idea. Yo pensaba, híjole, ¿y será que debo de apoyar esas reformas constitucionales? Porque en su momento era, pues yo me metí a Facebook, un poquito de Twitter, en ese entonces, ahora X, y era, hazme tía corrupto, mentiroso, hijo de su, y de todo. Sí. Y los que apoyaban era una gloria. Y decía, pues tal vez estoy mal, ¿verdad? Conforme el tiempo nos empezamos a dar cuenta que existían los net centers y uno todavía se cuestionaba, pero uno que es empresario también dice, pero allá hay billete. O sea, para montar un net center que te esté volando palo día y noche, hay plata. Y quiero llegar a algo, porque hoy ya nos estamos dando cuenta que la narrativa bajo la cual ustedes están luchando, los guatemaltecos de bien luchan, es una narrativa muy bien financiada y que sale de un seno de corrupción espantosa que está develando Elon Musk y Trump y todo el equipo alrededor de lo que es este Doge, y que salen ya inclusive a decir, miren, USAID le pagaba periodistas. Y estos chairos de acá, lo peor es que estos chairos que se meten en esa misma narrativa son de doble cara. O sea, cuando estaba Biden hace un mes, todo lo que digan los gringos es bueno. Hoy que está Trump, dicen, ay, mejor que ni digan. Entonces,
el hecho que ustedes estén peleando contra esa narrativa es muy complejo y de verdad deberíamos de llegar a un punto de responsabilizar a esas gentes que no son periodistas, son activistas, que son partícipes de corrupción, que seguramente hay lavado de dinero internacional y que han jugado en contra de una narrativa del trabajo que ustedes hacen, pues. Entonces se vuelve muy Claro, complejo. pero fíjate, por eso yo te trataba el tema del imperio de la ley. Digamos que el esquema legal de un país está organizado con una cierta lógica, digamos, y son instituciones jurídicas que vienen desde el derecho romano, es decir, a través de los siglos se han mantenido estas instituciones jurídicas con el fin de poder mantener paz social, ¿verdad vos? El Ministerio Público, su función es esa, digamos, el que quiera trabajar en el Ministerio Público y no estar atento a que esto va a suceder y le van a atacar y le van a decir circunstancias, pues mejor que se dedique, digamos, en el caso de los que somos abogados y notarios, pues a hacer escrituras, a ser notario, ¿verdad? Vos no puede estar en el Ministerio Público. El esquema legal ha diseñado esta situación para que el Ministerio Público haga esta función. Entonces, toca poner el dedo en la llaga, no importa de quién se trate. Eso sí, respetando el debido proceso. Eso sí, con evidencias, ¿verdad? Cuando vos tenés un presidente de la República que en cadena nacional dice que la firma de él es esa que aparece en un documento y que él crea un mecanismo fuera de la ley, por eso hay un antejuicio presentado en la Corte Suprema de Justicia, digamos, Es ¿verdad? un delito Pero flagrante, él eso, ya está reconociendo el delito, sí, pues. pero eso no es un tema en el que el Ministerio Público tenga una intencionalidad de atacar al presidente por el hecho de ser presidente o por no tener la misma ideología, porque en eso enfocan ellos esa circunstancia. No, por el contrario, digamos, la norma establece que eso puede ser constitutivo de delito y la norma nos obliga a pedirle al ente competente, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que admita para trámite, lo envía al Congreso y si el Congreso así lo determina, levanta el antejuicio y ya nos permite investigarlo, ¿verdad? O sea, ni siquiera hemos iniciado la investigación en torno a ese tema porque el antejuicio está presentado. Pero mira la narrativa perversa que generan en torno al tema cuando solo se presenta un antejuicio, que es básicamente una protección para el funcionario público. Es un foro que tiene. Sí, es un foro adicional que no lo tenemos el resto de ciudadanos. Pero digamos, en el tema que vos tratabas ahorita con periodistas y con algunos que yo creería, estoy de acuerdo con el Lico Rujiches en que son activistas. Son activistas. Independientemente de eso, digamos, todos somos iguales ante la ley. No predetermina la profesión que ejerzamos nosotros el que seamos buenos o malos ciudadanos, ¿verdad? Lo que determina si somos buenos o malos ciudadanos son nuestras acciones. Y si las acciones se encuadran en lo que establece una norma que es delito, pues es un juez el que tiene que decidir si en verdad es delito o no, ¿verdad? El trabajo del Ministerio Público cuando se recibe una denuncia es, mire, Ángel Pineda presenta la denuncia en contra de Luis Asmiti. Y yo relato un sinnúmero de hechos, ¿verdad vos? El Ministerio Público lo que hace, un fiscal cuando recibe esa denuncia es ver esos hechos, corroborarlos. ¿Cómo los corrobora? Con un sinnúmero de diligencias. Cuando vos ves que el Ministerio Público va, digamos, al apartamento de un exfuncionario público, digamos, pide información, la gente sale, digamos, generando una especie de criminalización en torno a este tema, pero eso es básicamente una labor normal. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es corroborar lo que la persona, un ciudadano guatemalteco, está denunciando. Y al determinar esa corroboración va a decir, mire, lo que está denunciando es cierto. Entonces voy a acudir ante un juez, iniciemos un proceso y se pide que se le ligue a proceso a la persona. Puede quedar con medida sustitutiva como puede haber prisión preventiva según los criterios que establece la ley. Pero esas diligencias de investigación también pueden determinar que se desestima el caso porque evidentemente no es cierto lo que se estaba denunciando. Lo que pretende toda esta narrativa es que no se realice esa parte y que se desestime y se deje sin efecto la denuncia sin ni siquiera investigar. Y eso no se vale, ¿verdad? Pero parecería que está ganando mucho en el ámbito de la narrativa este tipo de acciones, como que así debería de ser. Y debemos de regresar al deber ser de la norma, ¿verdad vos? Al deber ser de lo que establece la ley. La ley está creada de determinada manera porque está protegiendo al ciudadano.
Ahora parece haberse nos olvidado que al que se protege es al ciudadano, no hay que proteger al funcionario público. ¿Por qué? O sea, es decir, sí tiene derechos, no quiero que me malinterpreten, porque todos tenemos derechos, pero el funcionario público tiene un poder delegado que está diluido en distintas instituciones, precisamente para que ese poder absoluto no se ejerza de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Sí, es esta función compleja, por supuesto que sí, pero es la función que le asigna la Constitución, ¿verdad Y es que si vos? no es incumplimiento de Es que es deberes. incumplimiento de O sea, deberes. ustedes están obligados a hacer lo que Obligados, están haciendo. obligados. Ahora bien, digamos, cuando vos encontrás que alguien no quiere que se cumpla con la ley, entonces es muy extraño. Y ahí sí voy a agregar yo un punto de opinión particular de Ángel Pineda, en el sentido de que sí es parte de esa narrativa perversa, digamos, a nivel mundial, de no cumplir con la ley, ¿verdad? Toda esta línea perversa lo que busca es no cumplir con la ley. Y por eso ves que casi todas las personas que promueven esta línea de pensamiento de no cumplir con la ley o ver la ley de otra manera, lo que buscan es tomar control de todas las instituciones. Sí. Ahí hemos encontrado funcionarios del Ejecutivo que lo dicen tal cual, incluso el propio presidente ha Hace 2 dicho, días dijo que hay que depurar tenemos que la tomar corte. control del Y ustedes el Ministerio Ministerio Público. Público, Sí, ¿sí? y fíjate vos que en eso que comenta el señor presidente, además, con todo respeto, nosotros entonces, emitimos un TikTok hoy en la mañana, creo que salió, porque no es cierto lo que está diciendo. Solo en lo que va de este año no hemos recibido denuncias por parte de la Comisión contra la Corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Sale un titular ahí de que solo hay 106 sentencias por violencia sexual contra niñas por parte del Ministerio Público. Lo que se les olvida decir, y no es cierto, son 390, digamos, pero lo que se les olvida decir es que cuando la doctora Consuelo Porras llegó al Ministerio Público, lo que encontró en la Fiscalía de Niñez fue una fiscalía con 70,000 casos atrasados. Es decir, sí, tal vez solo son 390 sentencias, pero antes ni eso existía. Pero ahí tenés, digamos, que todos los que estaban en ese momento Es la doble moral y la narrativa, son los claro. paladines de la justicia. Y no, ¿verdad vos? Cuando la doctora Consuelo Porras crea las primeras 30 fiscalías en el primer semestre de su primer periodo, ella asumió en mayo de 2018, para diciembre de 2018 tenía ya inauguradas 30 nuevas fiscalías. En los 24 años anteriores se habían inaugurado solo 64. Wow. Es decir, solo en 6 meses ella hizo la mitad de lo que se había hecho en 24 años. Pero ¿cuál fue el titular de medios de comunicación? El Ministerio Público de Consuelo Porras ahora gasta más en arrendamientos, ¿verdad? Pero si hubiese sido alguien afín a ellos, le hacen una estatua, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, esa narrativa perversa es a la que hay que enfrentarse, pero lo hacemos con mucho gusto, porque en su momento, cuando Dios le da la oportunidad a uno de asumir una cierta función, es para eso, ¿verdad vos? Dios determinará por qué es que cree que las personas están listas para esas circunstancias. Mira, nosotros, bendito sea Dios, creo que estamos mejor que nunca en ese sentido. Hemos tenido una experiencia enorme en términos de estas circunstancias, pero creemos que el Ministerio Público está fortalecido, por eso fuerte y firme. En aquel 2018 eran solo 179 unidades dentro del Ministerio Público organizacionalmente, hoy son 693, ¿verdad vos? Entonces, el que diga que el Ministerio Público no está permitiendo el acceso a la justicia, no están luchando contra la corrupción, cuando somos el Ministerio Público que más antejuicios ha presentado contra funcionarios públicos, cuando llevamos más de 2,500 empleados y funcionarios públicos ligados a proceso, digamos, y que los procesos estás viendo vos que llevan tiempo, precisamente por el respeto de garantías. Ahí tenés un caso, La Línea, que es de los paradigmáticos de las gestiones anteriores, que todavía está llegando a algunas personas a dictarse sentencia ahora en el 2024, 2025, ¿me entendés? Es decir, se comete un error adrede de querer generalizar para hacer ver que se están haciendo mal las cosas, pero no es cierto. Cuando nosotros salimos con evidencia contundente, con números reales, que los números son fríos, no mienten, ¿verdad? Vos, ahí lo visualizas vos precisamente en la encuesta esa que el mismo INE hace. Y a eso ¿verdad? iba, porque fíjate que al final de cuentas, primero tenemos que entender que Estados Unidos y cualquier país del mundo, incluyéndonos a nosotros, hay diversidad de personas. Sí, totalmente. Aquí, pues hay chapines que son chairos, ¿verdad? Mucha, y esos pisados no sirven para ni mierda. Pero hay chapines que son chairos, lamentablemente. Hay chapines que son traidores de la patria. Pero en Estados Unidos también hay gringos que lamentablemente se han aprovechado de instancias de poder para incidir, y por qué no decirlo, para robar.
hace poco también un senador que apoyaba abiertamente a la CICIG y que nos venía aquí a somatar la mesa. ¡Oh, sorpresa! Pues el señor se había robado no sé cuántos millones de dólares. Sí. Pero me interesa mucho lo que está pasando ahorita con Doge y con USAID porque si alguien abanderó a Céfalo en la toma de posesión, a los manifestantes que se fueron a meter a diferentes instancias, paralizaron un país, repercutió en gastos multimillonarios para todos los guatemaltecos, o sea, nos pusieron en asedio al Ministerio Público, no digamos, o sea, fueron inclusive hasta la casa de la señora fiscal general Y a la casa de Licurruchiche también. y a la casa del licenciado Sí. Curruchiche, personas coordinadas con personas que salen en el listado como Roberto Arzuki, que Godoy, y salen en el listado que recibieron plata de USAID. Pero ¿quién es USAID? USAID es hoy por hoy Samantha Power, que fue la que le vino a levantar la mano a Arévalo. O sea, ¿cuándo eso se había dado antes? USAID, ¿quién es? Como dijo Pam Bondi, creo que se llama La la fiscal general, sí. nueva fiscal general de Estados Unidos. Sí. Y lo dicen y lo repiten, y senadores también lo repiten. USAID fue los que vinieron a dar $2 millones para una cirugía de cambio de sexo aquí a Guatemala. USAID a nivel mundial lo que está tratando de hacer es cambiar los principios y los valores de los países para poder cooptarlos. Pero no solo eso, hay también señales de que USAID hacía kickbacks, que básicamente era regresarles platas a los funcionarios, entonces salían funcionarios multimillonarios, los mismos funcionarios que nos venían a decir a nosotros corruptos. Sí, y fíjate que tocas un tema bien interesante porque, digamos, en este imperio de la ley, nosotros todos somos iguales ante la ley y tenemos libertad. Básicamente, ya cuando se empiezan a hacer definiciones de distintas libertades es donde se complica el tema. La libertad tal cual. Entonces, se vale pensar diferente, por supuesto. Por supuesto. Incluso quien quiera, digamos, poder generar un tema que genera tanto conflicto y hasta parecería tabú en algunos lados del cambio de sexo, pues lo puede hacer. O sea, cada quien puede hacer en su vida lo que estime conveniente. Lo que no se vale, digamos, es que se quieran utilizar recursos del Estado para imponer las ideas a otras personas y que quieran ver como correcto algo que alguien pueda considerarlo no correcto, digamos. Y mientras no lo prohíba por la ley, pues está muy bien, todos los ciudadanos podemos hacer eso, ¿verdad? Pero utilizar recursos del Estado para eso es en donde se genera el conflicto, ¿me entendés? Porque, digamos, ese pacto social que es la constitución de cada país, lo que obliga es a lo que dice esos principios y valores regulados ahí, ¿verdad vos? Y dentro de la parte orgánica, pues también se genera cómo está organizado el Estado. Y entonces, que un presidente del Ejecutivo diga que es bueno o malo el trabajo del otro presidente del judicial, digamos, al hablar que dice que hay que depurar tribunales de justicia, o que hable de un órgano que es de control como lo es el Ministerio Público, y lo digo con toda propiedad, sin conocer de ninguno de los casos, porque él no es parte de ninguno de ellos, salvo cuando se levantara el antejuicio, si así pudiese llegar a ser, él podría entrar a conocer alguna parte de ciertos expedientes, pero como no se ha levantado ningún antejuicio, yo estoy completamente seguro que él no es parte de ningún expediente. En consecuencia, emitir opinión generalizada de algo así, cuando él está llamado a ser el garante de la unidad nacional, llama la atención. El sistema legal, digamos, de todo país, lo que promueve es que los ciudadanos estén bien, ¿verdad vos? Eso es lo que se busca. Básicamente. La Constitución eso es lo que dice también. No hay que perderse en ello. Entonces, cuando encontramos mecanismos desarrollados desde otros países para instaurar ideas, pues mira, si hay un grupo de personas que piensa de esa manera, pues que se inscriban voluntariamente a ser capacitados en eso y que generen ese asunto de esa manera. Yo creo que como ciudadanos no tenemos ningún inconveniente. Ahora que te obliguen a vos, me obliguen a mí a querer hacerlo cuando no pensamos de esa manera, eso es lo que no está correcto, ¿verdad vos? Por lo que tenemos que luchar es por mantener la libertad de las personas, y eso no porque yo lo pienso de esa manera, así lo dice la Constitución, ¿verdad? Y el Código Penal así regula las circunstancias. Quien afecta a tu libertad, hay delitos establecidos en el Código Penal para ello, ¿verdad vos? Mira, todo lo que ha salido de USAID y regresando a eso, porque lo que nos dimos cuenta es de que, primero, señores, esos gringos que vinieron acá son el desecho de Estados Unidos. Hoy nos damos cuenta que son corruptos, ellos sí han robado, sí tienen cuentas multimillonarias, resultado de esta misma corrupción. Hoy estaba hablando el presidente Trump en un foro
porque también Doge con Elon Musk, que pues es de las personas más inteligentes y es el más millonario del mundo, se metió con un grupo y dijo, bueno, USA ya les mostramos que es una cloaca de corrupción. Y como cloaca de corrupción, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y a los guatemaltecos nos debe pues de alentar de que toda esa narrativa era falsa, era financiada, es que sí vino la FAFA, sí vino la plata, sí hicieron actos de corrupción para generar una narrativa en contra del Ministerio Público, en contra del guatemalteco de bien o en contra de cualquiera que estuviera pues oponiéndose a los hechos perversos que ellos quieren hacer. Pero viene y se meten al Seguro Social. Y en el Seguro Social, de repente, imagínate que le estaban pagando a alguien que tenía 360 años y estaba recibiendo un cheque. Bueno, ese es el más antiguo. Por cierto, 110 años más antiguo que la misma independencia de Estados Unidos. Y lo dijo así como chiste Donald Trump, hoy el presidente Trump. Pero es un hecho. Ahí también estaba metido una cloaca de corrupción. O sea, los demócratas que tanto vinieron aquí a decir de que pues son corruptos, a quitarle visas a dignatarios, a funcionarios, a meterlos en listados que realmente con qué cara pueden hacer eso. Hoy eso nos viene a revelar de que esos chapines que hoy están todavía gritando, haciendo manifestaciones o gente nefasta como este Roberto Arzú y como Quique Godoy y los politokers y todos, al final de cuentas se fueron a pegar a la peor calaña gringa que hay. Son igual o peor de corruptos, porque aparte ellos están traicionando a un país y se están metiendo para tratar de evitar lo inevitable. Pero como buen torpe que es don Acéfalo, pues saca su encuesta. Yo no sabía que había salido del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio Público está bien evaluado. Mejor evaluado, creo que 3 veces más arriba del Ejecutivo. Y eso que el Ministerio Público... De la presidencia y la vicepresidencia. Imagínate, y eso que el Ministerio Público hace una labor difícil, ¿verdad vos? Porque te investiga, o sea, ese es el mandato del Ministerio Público. Pero creo que con eso nos va a ayudar mucho a que esas falsas narrativas, o por lo menos a ustedes, que por eso comencé diciendo que es qué trabajo más complejo, porque estás luchando vos cumpliendo un debido proceso que toma tiempo, hasta 10 años como Puff Daddy en Estados Unidos, más o menos, porque tenés que agotar todas las instancias porque estás jugando con la posible libertad de una persona. Claro, y tenés la inocencia de la persona de por medio, digamos. Tenés que tener la certeza del tema. ¿Y cómo obtenés la certeza de una situación como esta? Investigando. Pero no quieren dejar de investigar, ¿verdad vos? Porque es evidente que en la investigación algo vas a encontrar, ¿verdad? Eso es que digamos, ellos saben. Es tan sencillo como 2 más 2 son 4, ¿verdad vos? Ellos saben que se huyeron las elecciones, ellos saben que pues, más corruptos que lo que son no pueden ser, pues. Y digamos que tan es así que en aquel momento, ¿te acordás? Hace un año, en enero, hace un año, se hablaba de que nos decían golpistas, digamos, solo porque estábamos investigando una denuncia presentada por el mismo presidente que en ese momento era secretario general. Exacto. Él mismo denunció, ¿verdad vos? Cuando él se da cuenta hacia dónde va la investigación. Pero entonces, en ese momento era malo y ahora es bueno. Es que son narrativas que ni siquiera tienen sentido. Sí, pero ahora ya avanzó la investigación. De hecho, en aquel momento la Corte de Constitucionalidad dijo, miren, se garantiza la alternancia en el poder porque realmente eso nunca estuvo en riesgo. Y sin perjuicio de la investigación que genera el Ministerio Público. Y agregaba algo la CC en ese momento, la Corte de Constitucionalidad decía, y cuando el Ministerio Público avance en la investigación, informe a los entes competentes para que tomen las decisiones respectivas. El juez Freddy Orellana ya ha enviado 3 informes al Tribunal Supremo Electoral de lo que se encontró en esa investigación de fraude, ¿verdad vos? ¿Y qué ha dicho el tribunal? Ahí están las audiencias públicas en donde se determina, no en la labor de las personas que estuvieron en mesa, sino que dentro del Tribunal Supremo Electoral, en el subir datos, digamos, al sistema, cómo estaban los datos precargados, cómo hicieron encajar otras actas, si hay falsedad en algunos temas. Eso lo digo con total propiedad porque las audiencias fueron públicas, entonces sí se puede hablar de eso. O sea, fueron públicas y hay gente condenada con ese delito. Y o sea, tenemos, que ya ratifica toda la investigación. Tenemos gente con aceptación de cargos ya condenada en trabajadores del Tribunal Supremo Electoral,
gente del propio partido, bueno, ya no existe, está cancelado ahora el partido que antes era de gobierno, digamos, antes partido. Recientemente, el lunes, viste vos un operativo, digamos, de la Fiscalía de Lavado de Dinero en torno a varias empresas, sociedades anónimas que tienen participación en un posible lavado de dinero por la sobrevaloración del sistema, digamos, ¿verdad? Es decir, esta es una concatenación de delito tras delito tras delito de varios entes y funcionarios, y que dicho sea de paso, sí, el juez ya cumplió con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad, pero ahí en el Tribunal Supremo Electoral, que pues, la persona que está ahorita ahí, digamos, es un tema también legal, digamos, que también tenemos denuncia en torno al tema y se está investigando lo colateral que permite, porque sí hay diligencias de investigación que se pueden generar en torno a circunstancias específicas que no son de los funcionarios que gozan de antejuicio, ¿verdad? Es decir, a platicar con los funcionarios que están en los niveles bajos del Tribunal Supremo Electoral para ver este tema, se puede pedir información, como ya lo hizo la Fiscalía, se puede. Y encontrás ahí que no, yo creo que adrede no entran a conocer los 3 informes que ha enviado el juez respectivo, ¿verdad? Vamos a entrar a ver esos cosas, porque yo sé que los guatemaltecos están muy pendientes porque ya queremos sangre. O sea, ya la usurpación de la presidencia en el Ejecutivo, la usurpación de la presidencia en el Tribunal Supremo Electoral nos ha llevado hoy a un caos que están destruyendo día con día al país. Entonces, ya queremos sangre, ya queremos... Entonces, voy a tratar, la última vez no pude porque como buen abogado y buen secretario general, y sabes, no me quisiste dar información, pero vamos a tratar de entrar en eso. Pero antes de eso, quiero regresar a Estados Unidos. Porque ya vimos que USAID es corrupción, ya vimos que los demócratas es un grupo de corrupción, es una estructura criminal internacional que ha llegado a intervenir países. En Brasil ya está más que comprobado, inclusive sale varios funcionarios estadounidenses, senadores, la misma Pambori y demás, diciendo que allá se intrometieron en las elecciones para sacar a Bolsonaro. Yo estoy cruzando los dedos cuando van a decir lo mismo por acá en Guatemala, y pronto seguramente lo van a hacer, pero sí sigo muy esperanzado con Guatemala. Mucha gente me dice, pues Luis, pero no con soberanía. No, pero es que tenemos que entender de que las acciones de esos malos gringos en su momento, de esa estructura criminal demócrata, se vino a meter aquí hasta la cocina, y a nosotros, los que queremos un mejor país, nos tenían pegados, y a ustedes como Ministerio Público más pegados a la pared. Pero vienen nuevas autoridades. Pambori, que es la nueva fiscal general, no hay día que en las declaraciones, y dice $2 millones se fueron a Guatemala para cambio de sexo en USAID. Eso es inaudito. Eso significa que tiene dentro de la cabeza cierto posicionamiento con Guatemala. O sea, claro. Tengo entendido que ustedes como fiscal, como Ministerio Público, tienen ya una relación muy estrecha con la Fiscalía General de Estados Unidos. Sí, te comento, sí, precisamente, incluso con el anterior gobierno del presidente Trump. De hecho, la relación de este Ministerio Público era con el fiscal general William Barr, digamos, se platicaba. De hecho, hay una foto ahí que la hicieron muy pública en algún momento los politokers queriendo atacar a la fiscal, y era una foto con el fiscal general de aquel momento, digamos, del presidente Trump, William Barr. La relación, a pesar de que los demócratas estaban en el poder, digamos, la relación del Ministerio Público con el ejercicio de su función respecto también de lo bilateral con otros países nunca se detuvo. Muy distinto es afectar la soberanía y querer tener injerencia en las instituciones, y otra es que trabajemos en conjunto por el bien de ambos pueblos, digamos, ¿verdad? Porque hay información que obra en Estados Unidos y la pedimos para fortalecer investigaciones acá, como también ellos nos piden información a nosotros y las enviamos. Esto se hace a través de una figura que se llama asistencia legal internacional. Básicamente se comunican los ministerios públicos del mundo con otros ministerios públicos para pedir información mutua, digamos, y se fortalecen investigaciones. De esa cuenta, a pesar de que estuvimos con un asedio por parte del gobierno demócrata, porque era de ellos básicamente, el secretario de Estado y la Secretaría de Estado por sobre todas las cosas, y el subsecretario Todd Robinson, que no sé por qué tenía una visión tan específica para con Guatemala, sí obstaculizaban absolutamente todo. Aún así, Guatemala, vía Ministerio Público, logró extraditar 227 personas en estos 6 años. Números históricos, digamos, que ni sumando la gestión de Telma Aldana y la de Claudia Paz y Paz,
pueden llegar a estos números, O sea, digamos. ustedes estuvieron trabajando de la mano con todas las agencias de Estados Unidos. Así es, porque las agencias son técnicas, digamos, Sí. FBI, HSI, DEA, digamos, son agencias que siguieron trabajando con nosotros de la mano. De hecho, la fiscal general creó unidades específicas para trabajar con ellos porque se entiende que es en beneficio de ambos Para pueblos. tener contraparte, Eso es porque las estructuras no, sí, no respetan fronteras, o sea, están no, en todos ese es lados. fortalecimiento de investigaciones, Claro. porque lo que se hace en investigación es lo que fortalece el resultado de un expediente, ¿verdad? En esa cuenta, digamos, si en aquel momento con todas esas circunstancias adversas tuvimos esos números, yo no tengo duda que con la actual fiscal general vamos a tener mejor relación. ¿Por qué? Porque ella era fiscal general de Florida y nosotros los 3 estados con los que trabajamos las extradiciones son Florida, Texas y Nueva York. Entonces ella tiene conocimiento claro y También parados, preciso. pues, o sea, hay muy buena Sí, bendito, comunicación, bendito gracias a sea Dios, Dios. sí, sí. Pero también hay otros actores importantes dentro de la administración Trump que están, a diferencia de Guatemala, allá tienen que ser ratificados ciertos puestos por parte del Senado. Exacto. Kash Patel es otro que entra ahorita. Sí, ayer vi yo en noticias Y que ya ayer fue fue ratificado como efectivamente. FBI, Así es, que así es otra de las cloacas, lamentablemente, que se ha ido politizando en Estados Unidos, y él viene con la misma línea de Trump Sí. de limpia de casa. Yo vi pero declaraciones de él ayer precisamente que iba a generar una acción muy similar a lo que se está generando en otros entes ahorita del gobierno estadounidense, ¿verdad? Y eso es bueno, digamos, porque si hay gente que no ha cumplido con su función legal, pues evidentemente no puede estar ejerciendo esa función de empleado público, ¿verdad? Ujú. Totalmente de acuerdo. Tom Homan. Tom Homan es el que más se ha acercado a nosotros en estas últimas semanas. De hecho, hace 3 semanas aproximadamente tuvo una comunicación virtual con la fiscal general Consuelo Porras. Él le comentó que estaba admirado del trabajo que había hecho acá frente al gobierno demócrata que se tenía. Le dijo que estaba enterado de lo que estaba pasando en Guatemala. Él tiene como mandato el tema de fronteras. Conversamos con él un proyecto que tiene el Ministerio Público que nosotros le denominamos las 3F, Fronteras Fuertes y Firmes, que es un proyecto que ya nuestros compañeros que viajaron ahorita en enero a Estados Unidos presentaron a varios senadores y congresistas y todos recibieron de buena manera el proyecto, y que lo que permite es trabajar en conjunto para precisamente evitar que se aprovechen de los hermanos guatemaltecos personas que sí lucran con esta tragedia, ¿verdad? Porque la migración es algo que se debe dar, es un derecho humano, pero digamos tiene que darse dentro del marco de lo que establece la ley. No podemos violentar la ley, volvemos a lo mismo, ¿verdad? A veces buenas intenciones que suenan muy agradables deben de ser cumplidas, pero siempre respetando la ley. Cuando te salís de la ley, obviamente no lo podés hacer, aunque sea una intención buena, digamos, ¿verdad? Yo puedo tener la intención, digamos, de decirte, mira, Luis, fíjate vos que quiero que hables mejor en tu programa. Y lo que veo es que te quito el micrófono y me lo robo porque creo que vos tenés que hablar mejor sin micrófono, que tu voz es más fuerte. Te estoy dando un ejemplo tan ilógico, digamos, pero así es lo que sucede. O sea, yo en la buena intención de querer beneficiarte a vos, genero una acción que es ilegal, ¿verdad? Me robo tu micrófono. Parece ilógico, pero así es de sencilla Si fuera esa Chairo, lógica, no lo vos. dudaría que ya se lo hubieran robado, ¿vos? Pero como no lo sos, esa es la gran ventaja. Pero entiendo entonces, Ángel, que pues durante el lamentable gobierno demócrata que destruyó Estados Unidos, pero que vino a tratar y destruyó Guatemala también y nos impuso acéfalo, ustedes jugaron un rol técnico con diferentes instancias gringas. Los Sí. números son aplaudibles, y me imagino que muy reconocidos también por parte de las diferentes agencias, pero hoy con la administración Trump, con jugadores muy importantes dentro de la administración. Tom Homan es una de las personas más cercanas a Trump porque es una de las ofertas de Sí. campaña de Trump, y Trump, a diferencia de muchos otros políticos, él sí está cumpliendo sus promesas de campaña. La frontera para él es muy importante, y tengo entendido que Tom Homan inclusive está agarrando el modelo presentado por parte de ustedes como Fiscalía o como Ministerio Público para implementarlo allá. Entonces eso se mira que gracias a Dios vamos a ser parte de esa limpieza de cloaca. Sí. Y me lo decía en su ocasión el presidente Morales también. Y creo que a ustedes también les pasó. Me dijo, mira, a mí me hicieron lo que le hicieron a Trump también. O sea, como esta estructura criminal internacional que son los que hemos estado mencionando, USA y los demócratas y los globalistas y demás,
no son muy creativos, agarran el mismo modelo a Son nivel, los mismos patrones. son los mismos patrones, Si ¿verdad? vos visualizás, yo tuve la oportunidad de revisar un reporte de la OEA respecto a las elecciones de Bolivia. Es lo que pasó en Guatemala, ¿verdad vos? O sea, buscalo en la página de la OEA, está el informe de las elecciones de Bolivia. Es lo que pasó en Guatemala, lo que ya informó el juez al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, digamos, vemos al gobierno de los Estados Unidos hablando de Brasil. Cuando ves cómo toman el Ministerio Público en este patrón, digamos, de ataque violento, es un mismo patrón para la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el detrimento. La diferencia fue que, digamos, nosotros teníamos una baranda que no se la asaltaron, mientras que allá sí se incursionaron, digamos, en las instalaciones de la universidad e hicieron destrozos ya demostrados con peritaje de personas, digamos, especialistas en patrimonio cultural de 90 millones de quetzales, ¿verdad vos? O sea, es decir, temas complejos, pero cuando te tiras a ver, son patrones que los repiten en todos los lugares donde se ha gestionado este tipo de accionar, digamos, y evidentemente todos en violación de la ley. Y cuando generas vos acciones para hacer cumplir la ley, entonces generan una victimización de que es persecución selectiva, de que se les criminaliza por el ejercicio de sus derechos, pero nuevamente, todo derecho tiene un límite que es el derecho de las demás personas, ¿verdad vos? Y es evidente que en todas estas acciones se vulneran derechos de otras personas. Ahora bien, no lo tiene que decidir el Ministerio Público ni ninguna fiscalía del mundo. Lo que establece toda normativa en todo el mundo, desde el mundo occidental al menos, ¿verdad vos? Es que se somete a conocimiento de un juez y el juez es el que tiene que decidir. Al final de cuentas termina siendo un árbitro, ¿verdad? Un árbitro que decide, bueno, ¿tiene la razón el que está acusando o tiene la razón al que están defendiendo? Pero lo que no se vale es evitar que ese proceso se dé, porque si ese proceso no se da, volvemos a los momentos en donde el rey decidía todo, el monarca, el emperador, ¿verdad? ¿Qué es lo que se cree acéfalo? Hoy por hoy Que él cree que él es el rey, él está por arriba de la ley, pues. si él establece que tiene que tener control de la fiscalía, así que no ha comprendido el sistema de pesos y contrapesos de un sistema republicano como el guatemalteco, ¿verdad vos? Así es. Pues mira, yo miro con muy buenos ojos, gracias a Dios, reitero, lo que está pasando en USA nos debe abrir los ojos a todos los guatemaltecos que la narrativa perversa pues estaba bien financiada y tenía un fin y era venir a cooptar el país, lo cual pues en cierta forma lo hicieron con la venida de acéfalo y el fraude electoral, pero que quisiera yo entrar un poquito en carnita. Y espero yo que pues nos des un poquito de información, porque sabes que lo que pasa, los guatemaltecos estamos ansiosos. O sea, yo cuando yo vi, es que yo no, verdaderamente no puedo ser que sea tan torpe el que hoy está usurpando la presidencia del Ejecutivo de la República con el famoso papel para el pago de los proveedores de construcción, o sea, de los constructores. Él no solo viene y firma, en declaraciones dice que él crea un mecanismo, de que hace referencia al mecanismo Sí. que es, así se le puso un sobrenombre a lo que hizo Odebrecht en Brasil. Él hace un mecanismo, él firma, él acepta que él firma. Creo que, y perdón, pero no soy abogado y muchos guatemaltecos tampoco no lo somos. Hay 47,000 abogados, pero somos 18 millones de guatemaltecos Sí. que lo queremos en el bote. Bueno, 18 menos uno y su clica vas, que son esto. Pero el resto lo queremos en el bote. Entonces, él sale diciendo, firma el documento, le dice a la ministra que tiene que pagar eso. Después, en una conferencia de prensa, dice que él, en efecto, firmó el documento. Que él, en efecto, creó un mecanismo fuera de la ley. Eso ya es un delito que él lo está diciendo. Y después, creo que salen grabaciones y él todavía, en su torpeza, o como creo que lo que él verdaderamente se siente es rey, que él está por arriba de todas las leyes, dice que es su voz. Eso ya es un delito en flagrancia. ¿Necesitamos retirar el antejuicio para que él pueda estar en la cárcel? ¿O por qué no irlo a traer de una vez, pues? Sí es necesario. Fíjate que en el caso de las personas que gozan de antejuicio, cuando el delito es en flagrancia, lo que establece es que se ponga a disposición de quien ejerce la pesquisa, digamos, ¿verdad? Del órgano competente. De una vez de inmediato, digamos, no se presenta como denuncia o querella
como querella ante el organismo judicial, sube a la corte y hasta lo admite para trámite para luego enviarlo al órgano competente, sino que va directo al órgano competente. Sí, sí les protege, digamos, porque precisamente, mira, el antejuicio lo que busca es que una acción contra un funcionario público no sea espuria, ilegítima o política, ¿verdad? Y ese análisis hay que hacerlo siempre previamente. Yo entiendo, digamos, la ansiedad a veces de algunos ciudadanos en torno a todos los temas, ¿verdad? Ya sea en favor o en contra del presidente, ya sea en favor o en contra del propio Ministerio Público, pero bendito sea Dios, tenemos un régimen de legalidad, ¿verdad vos? Hay requisitos establecidos para todo en la ley, no se inventan, ahí están escritos, ¿verdad? No podemos contrariarlos y todo lleva una serie de pasos. Entonces sí necesitamos que se levante el antejuicio, no para ir en contra de un X o Y funcionario, sino para poder investigar y ver si eso que se dice es cierto o no, ¿verdad? Pero si él lo dijo. Sí, pero digamos, te voy a poner un ejemplo. Si vengo yo en una denuncia y digo, fíjense que con este celular que tengo yo aquí me golpearon en la cabeza, entonces eso dice el hecho. Pero yo tengo que tener visualización de un peritaje en donde diga un doctor, sí, efectivamente tiene un hematoma, digamos, en la cabeza y le tiene tal cuestión, quedó rastros de sangre en el teléfono, digamos. Todo ese tipo de situaciones son las que tenemos que obtener de manera oficial, ¿verdad? A través de los entes que validan toda esta información para determinar que es cierto lo que se dice. Entonces, en el caso particular, como sucedió también con otras personas, en algún momento el señor José Rubén Zamora reconoció también que era su voz en unas conversaciones con Juan Francisco Sandoval, digamos, dentro del esquema del caso de lavado de dinero en contra de él. En ese caso en particular, pues no hay necesidad de hacer el peritaje de voz porque él lo está reconociendo. Sin embargo, digamos, sí necesitamos que la Corte Suprema de Justicia pues le dé el trámite que en la ley establece, permita hacer el análisis correspondiente. Si del análisis previo que debe generar la Corte Suprema establece que es ilegítimo espurio, lo van a rechazar. Si no, pues lo enviarán al Congreso de la República para que se nombre una comisión pesquisidora. Ese es el procedimiento. Sí tenemos que cumplirlo, ¿verdad, mi estimado? El momento en el que empezamos a hacer diferenciación respecto de alguna circunstancia es en donde se pierde el orden. O sea, no podemos hacer la excepción con acéfalo que está cagándose en el país. No se puede, tenemos que respetar la ley. Es que el día que pasa, vos, día que se caga en el país. Se acaba de cumplir el aniversario del hoyo del kilómetro 44. Sí, mira, ahí tenemos 5 antejuicios que se han presentado. O sea, ¿verdad? Hay 5 en contra de acéfalo. Sí, 5 antejuicios en contra del presidente, exactamente. Y tenemos tema de tiempo, no tenemos más o menos cuándo va a parar en el bote. Bueno, eso depende de las circunstancias del proceso penal. Pero vos que conoces. Dependiendo de las incidencias, vos digamos, ese es otro tema que también en esa narrativa perversa se maneja de manera muy irresponsable, ¿verdad? Porque un proceso penal dura años, ¿verdad? Pero años. O sea, él pudiera terminar la presidencia. Él podría terminar la presidencia, digamos, en esas circunstancias. Recordate en aquel momento cuando se generan antejuicios contra la vicepresidenta Roxana Valdetti, el vicepresidente y el presidente Molina, ellos renunciaron al cargo, digamos, sí, ¿verdad? Yo creo que hubieran terminado la presidencia si ellos se mantienen, digamos. Ahora bien, dicho esto es así porque así lo establece la ley. Nosotros no podemos violentar la ley, ¿verdad, mi estimado? Pero lo que sí no puede dejar de hacer el Ministerio Público es investigar una denuncia, ¿verdad? Hay mucha insistencia en esta narrativa perversa que sí es evidente que bajó bastante a partir de que se cortaron los fondos de USAID, es evidente. Yo que tengo cuenta de X, digamos, recibo constantemente comentarios en favor y en contra. Pero los en contra se acabaron por arte de magia a partir del 20 de enero, ¿verdad vos? Entonces dice uno, aquí algo estaba pasando. Y si te retrotraes vos a aquella foto del embajador en aquel momento, Todd Robinson, con todos los directores de medios de comunicación platicando de temas, entonces entendés por dónde viene el asunto. Por eso yo agradezco espacios como este, ¿verdad vos? Porque son espacios en los que se puede conversar de manera adecuada. Yo sé que si vos tenés algo en contra mío, me lo vas a decir y yo te voy a tener que explicar, porque esa es la función de los que somos empleados públicos. Es que se nos olvida que el que nos contrata es el ciudadano, ¿verdad vos? Ahora bien, si un ciudadano está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que yo pueda estar haciendo como empleado público, ¿puede ejercer su libertad de opinión? Por supuesto que sí, pero es más adecuado presentar la denuncia correspondiente para que se investigue el hecho anómalo, ¿verdad? Y iniciar nuevamente este camino legal que es el que establece nuestras normativas.
pretender hacerlo diferente, como en el caso del que mencionabas vos, del presidente que crea un mecanismo paralelo a lo que genera la ley de compras y contrataciones, pues sí, efectivamente es algo Es un delito que y él lo hay, está que hay que probando. investigarlo, digamos, ¿verdad? El punto en particular es que él sí lo reconoce en cadena nacional, pero hay que investigarlo, es decir, O para sea, que tiene eso que llevar su suceda, proceso. sí, digamos, nosotros tendríamos que buscar ese documento, hacerle el peritaje, ese tipo de A situaciones, pesar de que él lo digamos, haya reconocido. a pesar de que lo haya reconocido, tiene su derecho establecido en norma de su derecho de defensa, ¿verdad? Eso es básico, sí. Hablemos de otra usurpadora de una presidencia del Tribunal Supremo Electoral, que eso es un caos. Eso también, a todas luces, ella está cometiendo un delito porque primero ella no podría, no debería de ser presidente, pero como la hemos visto, ha sido realmente un teatro ver a esta señora victimizarse, por ejemplo, cuando llegaron a allanar las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para sacar unas cajas, se tiraba al piso, Sí, ahí salió diciendo que iba a renunciar, va, presenta una renuncia, pero fíjense que después siempre no. Después le pregunta en una reunión que tienen, mire, no, usted no iba a renunciar, y le dice, ah, puchis, ¿y cómo va a renunciar si tengo como 47 denuncias? ¿Usted renunciaría? O sea, es una sí. persona, es un chiste. Y está a cargo, supuestamente, porque sé que está usurpando el Tribunal Supremo Electoral. O sea, eso también está cometiendo un delito conforme pase el tiempo, ¿o no es así? Sí, hay varias denuncias presentadas en torno a ese tema, se están investigando en la fiscalía correspondiente a la que se le asignó estos casos. Efectivamente, podría ser constitutivo de delito, es evidente que puede estar incurriendo en delitos, pero nuevamente, para eso hay que investigarlo, obtener la información de manera oficial, que eso es lo que yo quiero tratar de explicarle a la población, digamos, el hecho que se denuncie algo implica la responsabilidad del Ministerio Público de documentar específicamente si lo denunciado es correcto o no, es afirmativo o no, o si es cierto o no. Pero las diligencias de investigación son las únicas que nos van a permitir averiguar la verdad. Es que, o sea, perdón la interrupción, Ángel, pero te voy a decir cuál es mi sentir y de muchos guatemaltecos con los que tengo la oportunidad de hablar. Decimos, no puede ser que estos verdaderamente se pasen por el arco del triunfo nuestro marco legal. Vámonos al magistrado Gabriel Aguilera. Lo restituyen ilegalmente un juez, entra en su poco tiempo de accionar, emite un oficio donde dice que el movimiento Semilla es un partido, eso va, llega con el presichonte al Congreso, lo restituyen, pero eso, entonces la población para mientras está viendo que estos cabrones se están pasando por el arco del triunfo nuestro marco legal, están, o sea, burdamente violando la ley, pero no hay consecuencia para eso. Tal vez es un poco, y que me imagino que es el pan nuestro de cada día de ustedes, que la gente aclama porque ya verdaderamente esto se acabe, que no podemos estar viviendo que ellos tienen privilegios. Ah, no, pero es que porque es magistrado del Tribunal Supremo Electoral puede llegar a emitir un oficio ilegal, no importa. Regresan, les pagan 1 millón de quetzales de sueldos atrasados para estar un día, se va, o sea, de verdad es un caos, o sea, están trabajando al margen de la ley. Sí, mira, desde la perspectiva de quienes hemos estudiado derecho, pues evidentemente encaja en actitudes delictivas. Lo que sucede es que sí hay consecuencias. De hecho, si nos retrotraemos al momento de las elecciones en primera vuelta, que es cuando recibimos denuncias nosotros del fraude electoral, hoy ya la investigación está enviada por el juez al Tribunal Supremo Electoral para que tome la decisión que estime conveniente. ¿Qué decide el Tribunal Supremo Electoral? Nadie le puede decir porque no puede haber injerencia en ese otro órgano de Estado, pero ya hubo consecuencias para trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, para miembros del cancelado partido, para un sinnúmero de personas, digamos, ahí ya hubo consecuencias. El otro aspecto que vos planteás tiene ese debido proceso, es que si no respetamos la ley, esto se vuelve un caos, ¿verdad vos? Es Pero es que al decir, cabo lo armaron ellos, pero los que sí, estamos viendo decimos, "Puta, ¿por qué? O sea, claro, es irrisorio ver el actuar de ciertos funcionarios, esta tipa que hoy está usurpando la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, o sea, de verdad es ridículo. En Navidad le saca un Grinch a Curruchicho, es que de verdad sí. es una persona nefasta, se pasa por el arco del triunfo, se victimiza, se hace, y en ella está el decidir
si hubo fraude y no ni siquiera les han contestado. Creo que es un delito administrativo también. Claro, mira, ahí evidentemente se siguen cometiendo delitos. Estos tienen que seguirse desarrollando en este círculo de investigación. Tal vez lo que valga entender que aparentemente suena como negativo, digamos, este sinnúmero de pasos para poder llegar a una sentencia condenatoria, se visualiza como largo, pero recordate que tiene un antecedente respecto al autoritarismo, ¿verdad? Ujú. No, volvemos nuevamente, cuando existían reyes, emperadores, vos no tenías derecho de defensa. Entonces, si le caes mal al rey o al emperador, al calabozo y nadie dice nada, digamos, ¿verdad? Dado ese antecedente, y esto me estoy refiriendo a inicios de la civilización, ¿verdad? Ujú, Humana. ujú. Cuando transcurren el tiempo a través de los siglos, las instituciones jurídicas llegan al punto en el que ya, digamos, ya cuando visualizamos que la necesidad de una república puede garantizar un orden en una sociedad, digamos, se generan los famosos pactos sociales, que son las constituciones. Ahí es donde se establecen este sinnúmero de pasos. Es mejor ese sinnúmero de pasos que nos lleve un tiempo para condenar a alguien a que alguien que es inocente esté en el calabozo solo porque se le ocurrió de manera arbitraria a un emperador, a un rey, ¿verdad? Entonces yo sé que es difícil de entender esta circunstancia en términos de aceptarlo, ¿verdad? Pero es una garantía para todos, porque el momento en el que, por ejemplo, yo tenga un accidente de tránsito, ponele con alguien y yo llegue a entrar a este sistema de justicia, digamos, y digamos que en el caso hipotético falleciera la persona a la que yo atropello, yo lo que quiero es entrar a un sistema judicial que me garantice a mí todos esos derechos y que no me condene de entrada simple y sencillamente porque había una presión de los que estaban alrededor ahí en el momento del choque o del accidente diciendo, no, es que este es el que iba muy rápido y solo porque lo dijeron ellos, entonces ya me voy de una vez a la cárcel. No, hay que investigarlo, buscar las cámaras del lugar, determinar, es decir, un sinnúmero de diligencias que me ayuden a que a mí no me coarten mi libertad, digamos, con bases en circunstancias que no tienen sustento. Entonces, es parte del esquema legal, ¿verdad vos? Pero ese esquema legal es básico precisamente para que sigamos viviendo en libertad. Cuando hay gente que no quiere cumplir con la ley es porque definitivamente, es opinión personal, pero definitivamente lo que tiende es a lo autoritario, ¿verdad vos? Es básico. Nosotros, bendito sea Dios, en el Ministerio Público, todas las acciones de las distintas fiscalías han sido sometidas al análisis de los distintos jueces que conocen los expedientes y en el momento oportuno las sentencias condenatorias nos han dado la razón, ¿verdad? Dicho sea de paso, ahí volvemos a atacar otra narrativa perversa que se dice desde el Ejecutivo que el Ministerio Público no rinde cuentas. Mentira. El Ministerio Público rinde más cuentas que cualquier otro ente Sí. de Estado porque todos los días en cada audiencia, cada juez analiza el comportamiento de cada fiscal y ahí puede hasta certificarlo O sea, si conducente. ustedes presentan una investigación mala, Sí, totalmente. Es que el defensor de la persona que reciba una acusación que no tiene sustento claro. probatorio va a denunciar al fiscal y obviamente vas a tener que tener consecuencias de ello, digamos. Pero es otra vez, ahí se inicia nuevamente un proceso en ese sentido, ¿verdad? Por eso yo también era muy enfático cuando el ministro de Gobernación dijo quiénes son los policías que ejecutaron esta orden Es judicial. que es Es irrisorio, decir, vos. si él creyese que esa orden judicial era ilegal, lo que tendría que haber hecho es presentar su denuncia En contra del juez. en contra de quien es el estimare, digamos, porque yo no sé qué pasó por su mente para decir que en dónde en dónde está la ilegalidad de ese acto, pero no puede tomar decisiones arbitrarias en ese sentido, ¿verdad? Luego él lo estableció sobre una normativa interna del deber de informar que tienen ellos, pero digamos, es un esquema de donde él no puede determinar que la orden de juez es legal o ilegal. La orden de juez simplemente se ejecuta. Las partes tienen mecanismos para impugnarla, digamos, y nuevamente, aunque es largo, es de procesos, es de pasos, es de concatenación de distintos eventos, hay que cumplirlos, ¿verdad? O sea, esa es garantía para todos al final de cuentas. Dios nos libre de estar en una situación que pueda ser constitutiva de delito, pero cuando pudiésemos estar en una situación posiblemente constitutiva de delito, lo que necesitamos es una garantía del respeto de nuestros derechos, ¿verdad? Aún así, no congeniemos con las personas, ¿verdad vos? Yo no es que no congenie, bueno, no congenio con ninguno de estos chairos saberos de la patria, y mucho menos con esos que están destruyendo el país, pero el problema es de que mientras que esta gente sigue usurpando funciones, en el caso de Acéfalo, en el caso de Blanca Alfaro, eh, cada vez cometen más delitos. Yo sí creo comparto lo que dijiste, estos son autócratas, o sea, dijiste que son como Autoritarios. autoritarios, o sea, Sí. yo he dicho que Acéfalo se cree monarca, él por ejemplo, fue
también hay otra investigación ahí con ustedes. Se fue a Costa Rica a decirle a China, China, vengan, huévense los puertos, hagamos business acá, pásenme mocos, porque aparte lo sentó su hermano Martín, al que le dio plata para los NOPS, que tampoco se puede fiscalizar. O sea, llegan al punto de ser tan burdos en robarse absolutamente todo. Existe también una investigación también por el tema de China, ¿verdad? De los Sí, puertos. sí, efectivamente, es una denuncia que se recibió en el Ministerio Público, la tiene en conocimiento la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El Lico Ruchiche, de hecho, dio declaraciones Sí, en vi torno las al tema. declaraciones, sí. Él está generando las diligencias de investigación y evidentemente en el momento oportuno pues se informará a la población qué se obtiene de esa investigación, pero sí se denuncia eso básicamente dentro de ese esquema de toma de los puertos de Guatemala y lo que pasa a través de los puertos, ¿verdad? Que es un sinnúmero de Que es circunstancias. una belleza. Y no solo lo Ya. dijo el licenciado Curruchiche, vi las declaraciones, pero lo dijo Marco Rubio también. Efectivamente, sí, tenés razón. Hay una de las distintas conversaciones que le genera en su declaración, en donde hace un llamado a tener cuidado con enlaces que puedan haber con el crimen organizado desde el estado de Guatemala, ¿verdad? Y se lo dice a Arévalo. Digamos, la visita solo fue al Ejecutivo, no nos visitó a ninguno de nosotros O sea, para que si nos lo a digan a alguien le nosotros, somató la digamos, mesa ¿verdad? fue al Ejecutivo, pues, o sea, Sí, porque fueron claras los mensajes que dijeron. Hay que respetar la institucionalidad. Mire, no se vaya a meter con China y con el crimen, que lo fue a hacer y por eso está esa denuncia. Le dijo también un tema de que el tema creo que de la migración lo iban a manejar por medio de la fiscalía también en Estados Unidos. sí, O sea, efectivamente. son mensajes Sí. que los que entendemos y mensajes políticos, los que podemos leer y hay que volverlos, esos son los que hay que volver y volver y volver a revisar. Prácticamente, a pesar de esa narrativa perversa que los chairos tratan de meter, le vino a somatar la mesa a Arévalo. El señor no se va a meter con China. Y por eso es que están ahorita el cuerpo de ingenieros, creo que están todavía en Guatemala, Sí, vi vinieron la ayer, noticia, sí, vi la noticia. a ver cómo podían optimizar los puertos, porque es o sea, los puertos, como todo lo tiene la infraestructura, este tipo, desechos, le fue a somatar la mesa con eso, le fue a decir, mire, respete la institucionalidad, es decir, respete al Ministerio Público, Claro. ya deje que ellos hagan su función, y mire, el tema de migración, pues Tom Homan lo va a manejar y lo va a manejar también con el Ministerio Y es que lo Público. que sucede, fíjate vos, que en la comisión de delitos, el aliado estratégico para Estados Unidos en estos delitos transnacionales, pues es la fiscalía. Claro, Digamos, no hay otro ente llamado a trabajar con el Ministerio Público, con las fiscalías de Estados Unidos, que las propias fiscalías de los demás países. Digamos, eso es natural, así es. Ahora, sí hay una narrativa ahí tratando de invisibilizar ese aspecto. Yo he visto algunas comunicaciones en donde el ministro de Gobernación se abroga resultados específicos que, dicho sea de paso, son en conjunto, ¿verdad vos? Porque cuando se recibe una denuncia de cualquier hecho, el fiscal, al querer determinar la diligencia de investigación, se apoya en la Policía Nacional Civil para investigar. Es el policía el que investiga y agradecemos a todos los policías ese esfuerzo que hacen por colaborar con las distintas fiscalías. Una vez se genere la obtención de cierta información y se determina que hay necesidad de pedir una autorización judicial, pues ya es el Ministerio Público el que acude al juez, es el juez, es el que toma la decisión, emite la orden y nuevamente ahí ejecuta la Policía Nacional. Entonces, cuando ves vos a un ministro de Gobernación, digamos, con bombos y platillos diciendo que hay una extradición y solo se la quiere abrogar él, decís vos, hay una visión no adecuada del Estado, ¿verdad? Porque en el Estado lo conformamos todos estos entes, ¿verdad? Los entes de control, los tres poderes de Estado. El judicial toma una función primordial. claro. Sin el juez no podemos actuar de ninguna manera, porque el juez Nadie. es el que garantiza que el acto está dentro de ley, ¿verdad? Si el juez visualiza que no hay ilegalidad en el asunto, no te otorga la orden, ¿verdad? Entonces, visualizas eso. Guatemala tiene como aliado estratégico del Ministerio Público a la Policía Nacional Civil. Ya la Corte de Constitucionalidad se manifestó en Ellos torno tienen que acatar una orden judicial. efectivamente, digamos, ya fue clara en términos de algunos aspectos de la reforma de la Ley de Policía Nacional Civil, porque otra vez tendían, eso es opinión personal, pero al haber leído el documento que salió publicado en redes, tendía al autoritarismo, ¿verdad? O sea, a querer tomar todas las decisiones desde el Ministerio de Gobernación y desde el propio Ejecutivo. Entonces, eso no es posible, digamos, ya a través del tiempo. Yo en un momento di declaraciones de que
la Corte de Constitucionalidad por 30 años ha protegido la autonomía y la independencia del Ministerio Público. No porque sea un tema caprichoso de alguien, sino que se entiende que tiene que haber autonomía desde la Fiscalía para poder lograr que se cumpla la ley. Porque la primera función del Ministerio Público es la acción penal pública. ¿Qué significa eso? Perseguir personas que puedan estar cometiendo delitos. Pero la otra función que se da por ley es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Mira qué amplio el mandato que le da al fiscal general, porque dicho sea de paso, la acción penal pública solo recae en el fiscal general. Por efectos prácticos de que no puede estar presente en todas las audiencias todos los días, en todos los tribunales de toda la República, pues se crean fiscalías con competencias específicas. Pero al final de cuentas, digamos que este es un tema en el que es un ente llamado a investigar para entonces poner el conocimiento del juez y que el juez decida, ¿verdad? Es así de sencillo. Tratar de cambiar ese esquema es cambiar siglos de instituciones jurídicas, ¿verdad? Que lo único que han determinado en el transcurso del tiempo es de que eso sí provoca paz, eso sí provoca paz. Cualquier otro mecanismo, digamos, de violentación de ley no va a generar paz. No solo provoca paz, sino que también provoca desarrollo. Vino el doctor González Dubón y dice que el debido cumplimiento a nuestro marco jurídico está directamente proporcional al desarrollo de un país. Totalmente de acuerdo. Hay otro caso interesante que sé que es de interés de las nuevas autoridades estadounidenses, es el caso de Sodefir, porque tiene que ver con el tema del lavado de plata de USAID. Y sé que ahí está el famoso, no ni tan famoso, la verdad es que famoso por lo inepto que era, pero el arrancacebollas original, el profuguito, el Juan Francisco Sandoval está metido en ese tema también, ¿verdad vos? Sí, ¿Van a venir a Guatemala esos o van a seguir burlándose a la ley? Mira, primero por el tema del caso de Sodefir, sí, efectivamente es una denuncia que presenta el propio HSI, digamos HSI, Agencia de los Estados Unidos, genera una denuncia en torno a este tema. De ahí sí, efectivamente, era un caso que estaba engavetado en la FESI desde su momento. Cuando asume el Icurruchiche, dentro del análisis que hace los distintos expedientes, se encuentra y entonces ya se visualizan posibles ilegalidades ahí y en ese sentido, digamos, actúan, se generan diligencias, se pide orden de juez, ahí hay orden de juez, hay orden de captura pendiente hacia él, hay una solicitud de extradición también a la señora Carmen Rosa de León Escribano, que está en España y se solicitó la extradición. En esto de las extradiciones hacia las personas que están en Estados Unidos, hubiésemos esperado reciprocidad, como esas 227 que nosotros atendimos y ejecutamos, digamos. Hubiésemos esperado también reciprocidad, pero sí hubo algún actuar perverso por parte de autoridades del gobierno demócrata que no dieron respuesta a las solicitudes. Es que eran parte de esa estructura criminal internacional que hoy estamos todos viendo. Totalmente. Hoy esperemos que se cumpla la ley, ¿verdad? Es que básicamente es... O sea, sí podemos pensar como guatemaltecos que van a venir a afrontar la justicia a estos que le hicieron muchísimo daño a Guatemala. Mira, en una extradición lo que hace un juez cuando se somete a conocimiento, el requerimiento que hace otro país es que cumpla con los requisitos de la convención recíproca o la que se tiene entre países para la extradición. En el caso de la interamericana, que es la que aplica a nosotros con Estados Unidos, debe de cumplir con los requisitos. Es similar a las otras 227 que hemos trabajado, o sea, no debería haber ninguna duda en torno al tema. Incluso ahí también, fíjate que tuvimos respuesta en algún momento de la propia Interpol, no queriendo tramitar algunas órdenes de captura internacional que fueron solicitadas por la FESI en su momento y por otras fiscalías, emitiendo la propia Interpol juicios de valor muy similar al del Ministerio de Gobernación acá en Guatemala, de que entendían que la orden podría ser política y en consecuencia no tienen esa capacidad. Pero digamos nuevamente, el mismo patrón de comportamiento, ¿verdad? Que en aquel momento se nos tachaba de muchas cosas, pero el tiempo nos viene dando la razón, ¿verdad? Bendito sea Dios, sí, esto es de paciencia, yo sé, como decías vos en este aspecto, habrá consecuencias, eventualmente habrá consecuencias derivado de las evidencias que se presenten, ¿verdad? Ahí en las aceptaciones de cargos han habido evidencia presentada por el Ministerio Público, porque por eso la gente se acoge a esa figura, muy diferente a la narrativa de algunas otras personas ahí, incluso algunas personas que han aceptado cargos, que dicen que aceptaron cargos para salir rápido, pero no es cierto. El juez no podría autorizar una aceptación de cargos si no estuviese la evidencia presentada por parte del Ministerio Público. Es uno de los requisitos que establece la norma, ¿verdad? Entonces, digamos, nuevamente, tratan de inducir a error, ¿verdad? A las personas. Precisamente, como bien decís vos, la gente no estudió derecho, porque obviamente en esta libertad algunos decimos estudiar derecho, otros quieren ser médicos, otros quieren ser panaderos, otros quieren ser ingenieros.
es tu libertad. Entonces, lo que sí no se vale es mentir al respecto de eso, ¿verdad? Reforma al artículo 82 que trataron de hacer, que es que, mira, son tan torpes esta gente, vamos, gracias a Dios, porque si no fueran torpes, si fueran un poquito más aplicados, pues tal vez Sí, mira, ahí, estaríamos peor, pero ellos vinieron a reformar el artículo 82 con tal sí, de revivir a la clica de Semilla, vamos. increíble, digamos, mira vos, cuando uno estudia derecho encuentra que una ley tiene que ser general, abstracta e impersonal. Eso quiere decir que solo responda a términos generales para beneficiar a la sociedad, básicamente, ¿verdad? Vos no tiene que ser una ley específica Ad para hoc un para grupo en mí, sí. particular. Cuando se genera el tema de la ley de delincuencia organizada, es una normativa promovida por la propia CICIG, digamos, ¿verdad? Porque determina en aquel momento el análisis jurídico que pueden haber posibilidades de que personas jurídicas, distintas sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, cualquier forma de asociación legal, digamos, puedan ser utilizadas precisamente para efectos perversos, efectos delictivos, efectos de lavado de dinero, efectos de un montón de delitos. Pero del lado del tema del extinto partido, el que ya cancelado Semilla, ellos decían que había habido un mal uso de la aplicación de la medida cautelar para personas jurídicas en torno a este tema. E incluso indujeron a error a varios miembros del Congreso de la República en torno a esa situación. A ellos aplicó esta medida cautelar porque obviamente existía una persecución y ahora ya hay aceptación de cargos en torno a ese tema por un lavado de dinero de un pago que hicieron ellos por las firmas, por las personas que obtuvieron las firmas, digamos, para la constitución del partido y que lo dejaron documentado en un contrato privado, digamos, en donde decían que pagaban 7 quetzales por cada firma que se obtuviera. Samulita es el que lo firma, sí, cierto, Entonces sí. ahí no pudieron demostrar quién les dio el dinero y de qué origen tenía, digamos, y sobre todo a quién se lo pagaron, ¿verdad? O sea, cuando se empiezan a hacer las preguntas en torno a este tema, es donde empieza el conflicto y empiezan a generar esa victimización en torno al caso. ¿Qué pasó acá? En aquel momento se pidió una medida cautelar en base al artículo 82, pero ojo, sí, digamos, no hicieron un análisis adecuado jurídico porque llegamos a un punto en el que vencía, eso tiene un plazo de un año, vencía el plazo de un año, hubo nuevos eventos dentro de la investigación que determinó que había que solicitar nuevamente ampliación de ese, una nueva, perdón, no es ampliación porque ya estoy utilizando el mal término que ellos decían, hubo una nueva solicitud de medida cautelar porque vencía la siguiente con nuevos hechos. En esta nueva medida cautelar se suspende al partido precisamente por el artículo 82, pero se hace una concatenación con otras normas que permite el Código Procesal Penal y se aplica también normas del Código Procesal Civil que lo permite la ley, precisamente por lo que implica el acto que se está realizando como ilícito. Entonces, aún así hayan modificado el artículo 82 de medidas cautelares, de todos No modos no les aplica. iba a favorecer porque también tenía aplicación de otras normas, que entonces también tenían que haber ido a modificar esas normas. Pero bueno, ahí indujeron a error a algunos diputados del Congreso de la República, modificaron esa ley y cuando estaban en el punto este que también hablabas en el Tribunal Supremo Electoral que les reconocían o no reconocían, pues tuvimos una aceptación de cargos de un miembro del partido de ellos y en consecuencia se solicitó la cancelación y el juez envió el aviso de que ya estaba cancelado el partido. Entonces, ya cancelado el partido, digamos, no tiene razón de ser que se me quite la medida porque ya no me aplica el artículo de la medida, porque incluso ya hay una sanción más fuerte, que es la cancelación total del partido. Entonces, cuando vos ves todo esto jurídico y ves las mentiras que se trasladan en narrativa e incluso cómo inducen a error a miembros del propio Congreso de la República, porque ahí ya viste que hubo un reconocimiento en la comisión permanente, tenemos denuncias al respecto de Sí. ese tema, la propia Corte de Constitucionalidad certificó lo conducente al determinar que hay 2 actas con el mismo número en la misma La fecha, 5 digamos, de la 5 2025. 2025. Y le ordena a ustedes investigar. Sí, exactamente. Entonces, decís vos, yo no logro comprender cómo con toda esta evidencia siguen mintiendo en redes sociales. Ahora bien, esta mentira, fíjate vos que es una mentira que con bombos y platillos se generan narrativas perversas, pero son temporales, ¿verdad? Eventualmente cuando transcurre el tiempo y avanzan los procesos, pues se determina que no era así como ellos lo La verdad dicen. siempre sale a luz. Siempre sale a luz. Por eso es de paciencia. El proceso penal es lento, pero es en base al respeto de garantías de los ciudadanos, ¿verdad vos? Porque no podemos tener una violentación de derechos de los ciudadanos por querer sacar más rápido un tema penal, digamos, ¿verdad? Porque básicamente tal vez es la visión más coercitiva del Estado, digamos, donde hay más uso de fuerza pública, es en el proceso penal, porque se violenta la libertad de las personas, ¿verdad vos?
se afecta la libertad. Ángel, conoces el monstruo de cerca, conoces cómo se ha manipulado nuestras leyes, conoces cómo personas que no deberían de llegar a ejercer un cargo, hoy por hoy ejercen un cargo y cómo pues han llegado a ser como que pues se creen superiores a la ley. Sí. Sos el secretario general del Ministerio Público, pero también sos un ciudadano guatemalteco. ¿Qué deberíamos de tener vos? O sea, porque si miramos a voy a tratar de decir su nombre, Bernardo Arévalo de León, como presidente, ¿es eso lo que necesita Guatemala o qué es lo que necesita Guate vos? Mira vos, nuestro sistema está diseñado de una manera en la que se decide democráticamente respecto a las autoridades, ciertas autoridades, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente de la República se deciden de manera democrática, son por voto popular, ¿verdad? En el caso particular de otros entes de control como el Ministerio Público son a designación por ya sea con mecanismos de comisión de postulación o designación a dedo como los ministros de Estado, que el presidente decide este tema. Aquí hay resoluciones emitidas en algún momento. Nosotros fuimos muy enfáticos ante ese ataque de que éramos una institución golpista, digamos, de que la Corte de Constitucionalidad había sido muy clara, ¿verdad vos? Había que garantizar la alternancia en el poder e investigar. Y si de la investigación se determinaba algo, pues retrotraer y que el ente tome esa decisión. Yo te diría que está en manos del Tribunal Supremo Electoral, uno, analizar el expediente, los 3 informes que ya tienen ahí, el que le ¿verdad mandó el vos? juez, diciendo, Sí, señores, no hubo fraude. ellos van a tomar la decisión. Lo que dice ese informe es eso, lo que yo te dije, ¿verdad vos? Hay precarga de datos en el sistema antes de las horas, digamos, se hizo un análisis en su momento de cuánto tarda contar los votos y digamos a los 6 minutos ya habían datos de torno a una X o Y circunstancia, o sea, era casi imposible. Eso está determinado en el proceso, ¿verdad vos? Ahora lo que compete es ser respetuosos también de la ley, ¿verdad? Yo sé que hay a veces alguna confusión en torno a por qué el Ministerio Público ya no hace algo en torno a este tema. Es que ya lo hizo todo. Sí, ustedes ya entregaron el paquete, pues. Ya cumplió con lo que estableció la Corte de Constitucionalidad. A lo único a lo que no llegamos es a ese tercer efecto positivo que daba esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, porque el tercer efecto positivo que a algunos se les olvida es que decía que de ser necesario se cuenten los votos. Había un tercer efecto positivo y que ya no se llegó a eso porque la investigación ya determinó que estamos en ese punto, digamos, ¿verdad? Pero eso se les olvida a algunos y no lo dicen, digamos, adrede, obviamente. Pero ahí se utilizó una narrativa perversa en torno a que el Ministerio Público no podía investigar temas electorales. Yo los insto a que lean el artículo 251 de la ley electoral, es clarísimo al decir que cuando hay posible comisión de delitos en materia electoral, es el Ministerio Público el que debe de investigar y los jueces son los que van a decidir, ¿verdad vos? Con la resolución de los jueces, entonces sí ya toma una decisión el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque esta no es una cancelación o una circunstancia que se da derivado de lo que está regulado en norma electoral, sino que deriva de situaciones en comisión de delitos penales, ¿verdad vos? Entonces, es un esquema en el que ahí está en manos de las otras instituciones. Este es el Estado es un esquema diseñado con distintas instituciones con funciones específicas y a cada una le toca asumir su papel, su responsabilidad y su rol histórico, ¿verdad vos? Cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? No podemos determinar que no cumplo con una orden de juez, ¿verdad vos? O sea, si yo empiezo a determinar eso, hasta estamos entrando a un esquema del viejo oeste, pues, ¿verdad? No hay ley, ¿verdad? Y la ley es la que nos da el orden. Nos da el orden, nos da el desarrollo y nos da la convivencia, creo yo. Efectivamente. Ángel, ha sido verdaderamente un espacio de lujo con vos. No te pude sacar Gracias, más Luis. información. Yo quería que me dijeran mañana meten al bote a Céfalo. Espero por el bienestar de Guatemala que sí. Espero por el bienestar de Guatemala que que está usurpando la presidencia pague los elotes que se comió y vaya que no se quiere comer más. Hasta los puertos a los chinos le quiere dar. Ya le dio las medicinas a su hermano. ¿Y qué más? Por cierto, ya se va de viaje otra vez ahora a Uruguay, ojalá que se quede por allá, porque aparentemente, bueno, no, él nació allá, él es uruguayo. Que Blanca Alfaro pague por lo que hizo y todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y todos los traidores de la patria también. Señores Chairo, se les ha acabado la plata y por lo tanto las narrativas perversas ya no vienen a jugar.
Y es más, no impactaron ni siquiera en el sentir de la población. Hoy la población le da mucho más méritos y agradece la función del Ministerio Público. Lo dicen las propias instituciones del Estado, 35% de aprobación. Y tenemos a funcionarios a guatemaltecos verdaderamente que merecen un total agradecimiento como tu persona, Ángel, y el equipo de trabajo del Ministerio Público, que a pesar de esos embates, a pesar de esas narrativas perversas, a pesar de que ya se rebajan a puntos inclusive de insultos, de persecuciones, de ir a tratarse de meter a la casa inclusive de la señora fiscal y del licenciado Curruchiche, siguen ahí al pie. Son verdaderos guatemaltecos. Yo sé que la historia, van a quedar en la historia como personas que al final de cuentas defendieron al país, hicieron algo grande por el país y de verdad se merecen un total agradecimiento, respeto y respaldo de la población, lo cual la tienen. Las No, narrativas perversas, bendito Dios, gracias a Dios, vos. se Sí, acabaron. Ya los comentarios de los nets ya se disminuyeron, ya las cuentas de redes sociales y sí. demás, pero al final, señores, tenemos a buenos funcionarios dentro del Ministerio Público, tenemos a usurpadores de ciertos espacios, a Céfaro y la clica de Semilla, esta usurpadora del Tribunal Supremo Electoral. Y para los que muchos me preguntan y me dicen y critican al Ministerio Público, pero ¿por qué no hacen nada? No, ya nos dijo aquí el secretario general del Ministerio Público, ellos ya hicieron el chance, ya entregaron todo. Lo que pasa es que hoy por hoy todavía tenemos a personas que están impidiendo que esto se revele y que por lo tanto llegue a un final conclusión que es a Céfalo y la clica de Semilla fuera de la presidencia y en el bote. Ángel, ha sido verdaderamente un gusto. Esta es tu Muchas casa. gracias, Luis. Tardamos mucho en que volvieras a venir. Espero que la próxima vez tenga la suficiente habilidad para que nos des más información, vamos, porque estamos muy ansiosos y Claro. estamos de verdad, eh, muy sincero te lo digo, muy agradecido por todo lo que hace. Y no soy el único. Los guatemaltecos estamos agradecidos por lo que hace el Ministerio Público, valoramos su función y admiramos la valentía y el coraje con la cual lo están haciendo, de verdad. Muchas gracias, Luis. No, mira, gracias a este espacio que nos das, en nombre de la señora fiscal general, que una líder, pero creo que sobrenatural, la verdad, vos, es creo que nadie más que el presidente Trump posiblemente ha vivido circunstancias similares al ataque que ella sufrió. Incluso creo que ella hasta más, porque ella viene siendo atacada desde el 2021. Pero gracias a este espacio, porque nos permite seguir conversando con la población, dar el punto de vista de lo que realmente está pasando, no esas narrativas perversas que no tienen ningún fundamento. Anda a preguntarles vos evidencia de todo lo que dicen, no la tienen. Pero por sobre todo, creo que agradecerle a Dios, si no es por su gracia y misericordia, no podríamos estar conversando acá con vos en este momento. Creo que la historia podría ser otra, pero Él tiene un plan perfecto para este nuestro país, vos, y va a ser un plan de mucho bien. Ahí vas a ver, va a ser, como bien dicen algunas personas que se han acercado y que oran por nosotros, Guatemala va a ser luz para las naciones. Y tal vez sí, la fiscal general, otros funcionarios del Ministerio Público, empleados del Ministerio Público, hemos sido sumamente atacados, pero también somos los más orados. Entonces eso hace la diferencia. Y aunque algunos se burlen de nosotros por eso, realmente hace la diferencia, o sea, el Totalmente. apoyo del de arriba, ¿verdad? Totalmente. Si uno va de la mano de Dios, va a lograr buenas cosas y yo sé que Sí, ustedes están de la mano de Él y yo sé que al final de cuentas, a pesar de que los que estamos aquí en la tierra queremos urgencia y estamos ansiosos por resultados, no hay mejores tiempos que los de Dios y yo sé que ellos están trabajando así. O sea que Ángel, esta es tu muchas casa, gracias, Luis, te agradecemos mucho. seguí adelante. Gracias. Ánimo, te miro más energético que el 15 de mayo, o sea que algo bueno está pasando que o no me quisiste contar, pero yo sé que por lo menos las nuevas administraciones de Estados Unidos y, y ustedes en el Ministerio Público están trabajando de la mano, que eso es muy bueno. Van a ayudar a limpiar mucho la cloaca que ya están haciendo en Estados Unidos y que muchos de esos productos están aquí con esos traidores de la patria. Señores, ha sido un episodio, como se los dije, de lujo. Hay que seguir viendo lo que está pasando, hay que entender el proceso judicial. El Ministerio Público tiene una función que pues, la está ejerciendo al pie de la letra. Lamentablemente no podemos acelerar los procesos, tienen que ser en estricto cumplimiento de la ley. El estricto cumplimiento de la ley es el desarrollo de un país y lo que nos garantiza toda nuestra libertad. Y por lo tanto, pues hay que ser pacientes. Y como siempre he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche.